Muy buenas emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de algo muy preocupante: el incumplimiento del déficit en España pese al récord de recaudación. Te lo cuento. Y sí, amigos, es que de nuevo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, órgano que está para controlar esa política económica del gobierno, pues ha emitido la advertencia sobre el incumplimiento del déficit público en España para este año. Y es que estamos hablando de incumplimiento del déficit público justo en el año en el que hay una previsión de crecimiento económico. Se estima que vamos a tener un déficit del 4,1% del PIB cuando hemos tenido unos excesos de recaudación históricos. Quiere decir que hemos recaudado muchísimo más que en ningún momento de la historia, pero seguimos en déficit, seguimos perdiendo dinero. ¿Por qué? Pues porque hemos incrementado todavía más el gasto. Estamos hablando de un 4,1% del PIB cuando el gobierno tenía previsto un 3,9% para este ejercicio. Este año, además, estamos en la presidencia de la Unión Europea y hay ya mucha presión para que España vuelva a esa senda de cumplimiento del déficit público después de pues todos los problemas que hemos tenido en la pandemia. Justo ahora estamos recuperando el PIB anterior a la pandemia, pero nuestra economía todavía está muy desequilibrada. Récord de recaudación, en gran parte debido a esa inflación, pero déficit todavía por encima de lo que nos pide la Unión Europea. ¿Y qué factores nos dice AIREF que están contribuyendo a este incumplimiento del déficit en España? Bueno, pues en primer lugar nos dice que pues todas esas ayudas que todavía se mantienen y que se han aplicado durante mucho tiempo para ayudar a esos efectos negativos como la subida de los productos energéticos y otros efectos de la guerra de Ucrania, todas esas medidas han tenido que ver en que sigamos generando este déficit público. Pero sí que es verdad que tenemos que revisar ese cuadro macroeconómico en el que debemos destacar que hay un crecimiento del PIB del 2,3% y el incremento de la recaudación, que ha sido récord histórico. Aún así, no han sido capaces de contrarrestar ese aumento brutal del gasto. Y pues mucho tiene que ver en eso las políticas, por ejemplo, de empleo público que se están tomando, que se están desarrollando en España, donde en los últimos años más del 50% de ese empleo generado ha sido empleo público, empleo que se paga con los presupuestos generales del Estado, que si no llega con la recaudación, pues al final se paga con deuda. ¿Y cómo afecta este incumplimiento a España? Bueno, pues en primer lugar la presión de la Unión Europea. Y es que además ahora España, que está en la presidencia de la Unión Europea, pues se ve presionada por otros países, como por ejemplo Alemania, para que pues cumplamos esas reglas fiscales que se dejaron un poco sin efecto por el tema de la pandemia, pero que empecemos ya a cumplirlas. Y claro, si no las cumplimos, pues se van a generar ciertas tensiones y falta de credibilidad en nuestro país. Esto también produce vulnerabilidad financiera. Y es que, claro, si todos los años tenemos un déficit tan elevado y vamos aumentando la deuda que tiene España, 1,5 millones de billones es lo que debe ya España, lo vamos aumentando, pues lo que tenemos ahí es un riesgo financiero importante. Si hay una subida de esos tipos de interés, pues al final solo los intereses de la deuda, que ya en los presupuestos generales del Estado son la tercera partida, solo el pago de intereses, y que, pues de los 30.000 millones del año pasado pasaremos a los 40.000 en este ejercicio, empieza a ser una carga financiera que nos produce cierta vulnerabilidad y que al final nos quita recursos para poder realizar una transformación necesaria en nuestro país. Y sí, hay una medida fundamental para que no sigamos teniendo déficit en la economía española, y es que te suscribas a este canal. Y te explico cómo funciona. Te suscribes a este canal, nos suscribimos muchos, conseguimos ser más de 1 millón y tenemos la fuerza suficiente para decirle a nuestros gobernantes cómo se hace esto. Y esto se hace, ya no voy a decir apoyando al tejido empresarial, vamos a dejarlo en no metiéndose con el tejido empresarial, dejando de ordeñar empresarios y autónomos, porque al final los estamos dejando secos, los estamos liquidando y no tienen capacidad para generar riqueza y para crear puestos de trabajo. Así que ya sabes, suscríbete. Y recordate que tenemos otro proyecto en marcha en YouTube y en todas las plataformas de podcast con contenido diario que se llama Emprendimiento de Guerrilla. Todos los días. También búscalo y suscríbete.
Gracias. ¿Repercusiones económicas? Pues lógicamente. Quiero decir, si estamos generando déficit cada año y estamos aumentando nuestra deuda, pues al final eso implica una menor inversión en infraestructuras, en educación y en otros sectores claves para el crecimiento económico. Además, pues esto puede limitar la respuesta de nuestro país, del gobierno que esté en ese momento, a pues ciertas crisis y problemas que puedan llegar, como en su momento fue la crisis del COVID. ¿Medidas necesarias para abordar esta situación? Bueno, pues fundamentalmente lo que tiene que hacer el Estado es un control eficiente del gasto público. Hay que eliminar todo ese gasto superfluo y todo ese gasto que duplica o triplica competencias, que no nos está sirviendo para absolutamente nada y que, pues al final nos está generando deuda. Que esa deuda, no nos olvidemos, son impuestos diferidos. Serán impuestos que paguemos mañana y que estaremos pagando además los intereses de esa deuda que, pues no nos aporta nada. Simplemente estamos pagando el poder diferir esos impuestos para el futuro, pero serán impuestos porque esa deuda la debemos al final entre todos nosotros. Es importantísimo esa revisión enfocada a hacer un Estado mucho más eficiente y a prescindir de todo el gasto que no sea necesario. Hablar de transformación en el gasto para el tema ecológico o para la Agenda 2030 no es hablar de reducir el gasto. Normalmente es simplemente hablar de redistribuir el gasto. Y en esa redistribución siempre se produce un aumento. Estímulo de la actividad económica. Pues esta es la mejor manera que tenemos para generar más, es crear más riqueza. Si somos capaces de incentivar a todos esos que arriesgan su dinero y se ponen en marcha, a los autónomos, a las pymes, para generar riqueza, para crear puestos de trabajo, pues estaremos entrando en ese círculo virtuoso de la economía. Todo lo que podamos poner encima de la mesa para que seamos más competitivos, para que seamos más eficientes, para que seamos más rentables, y me refiero a la economía española, todo eso llevará al último punto que tenemos que contemplar, que es aumento de la recaudación. Pero aumento de la recaudación de impuestos porque estamos generando más riqueza, no porque estamos aumentando los impuestos sobre la riqueza que tenemos, que eso se llama repartir miseria. Eso se llama recaudar en impuestos cuando no estamos generando más beneficios. Es quitarle más dinero de la mano del tejido empresarial, habrá menos dinero para inversión, menos dinero para investigación y desarrollo, menos dinero para generar empleo y pues ahí entramos en el círculo perverso de la economía. Estas son las medidas que se deben tomar para acabar con el déficit en España. La fundamental, tenemos que invertir en generación de riqueza, tenemos que invertir en nuestro tejido empresarial, tenemos que favorecer la iniciativa empresarial. Tú me dirás cuánto de esto estamos haciendo. Conclusión de todo esto, seguimos gastando más de lo que ingresamos, pese a que estamos creciendo, aunque sea fundamentalmente por el incremento de precios, que estamos batiendo récords de recaudación. Hemos subido impuestos y estamos recaudando, como te digo, récord histórico de recaudación. Aún así, cuando hacemos las cuentas, todavía necesitamos pedir más deuda para cubrir esos presupuestos. Así que estamos aumentando el gasto público. Y pues eso, si rascamos un poco, se ve enseguida de dónde viene todo esto. Y todo esto, en gran parte, viene porque estamos haciendo crecer el Estado, estamos haciendo que gaste cada vez más, que asuma cada vez más competencias, lejos de optimizar y de hacer un Estado que sea suficientemente ágil como para adaptarse a las situaciones. Aquí hay que crear empleo y la única manera que se nos ocurre de crear empleo, y eso ha pasado en los últimos años, pues es crear más del 50% del empleo creado, hacerlo empleo público. Empleo, el que se dice empleo no productivo. Es el empleo que tiene nuestro Estado para darnos servicios, pero no es empleo que esté generando riqueza. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des hasta en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si, lo que quieres es seguir investigando, informándote, aprendiendo de todas estas cosas que tienen que ver con la economía y cómo va nuestro país, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.